Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores y a Fernando particularmente. Y bueno, también un honor compartir con las personas que me van a suceder en las presentaciones. Bueno, este es más o menos el título que habría que darle a esta pequeña charla, que sería el impacto que tienen las nuevas tecnologías en la cadena de la soja. La soja básicamente es un cultivo obviamente para la Argentina muy caro, es el que más se produce, es el que mayor ganancias le da al país desde el punto de vista de las exportaciones. Bueno, tiene una serie de consideraciones que seguramente los otros disertantes van a profundizar, pero básicamente por varias razones internas de competitividad, fundamentalmente de todo el complejo, y diría yo externas, que son las políticas, la soja ha ocupado y ocupa un área muy fuerte en lo que es la producción argentina, y en parte esto, como hoy decía Bindi, no es demasiado sustentable de seguir con esta proporción de cultivos, pero sí es realmente espectacular todo el desarrollo que ha traído la soja a vastos sectores de la sociedad, fundamentalmente del interior del país. Básicamente la soja, como sabemos, es proteína. O sea, la gran diferencia con el resto de los cultivos es que tiene un 40% aproximadamente de proteína en su grano, o sea, es el valor intrínseco que tiene la soja, y un 20% de aceite también de manera aproximada. La soja es parte en las últimas décadas de un gran cambio que hubo en la producción mundial, tanto en la producción como en el consumo, y es todo lo que podemos definir como una nueva era en las oleaginosas, donde no solamente la soja ha crecido sensiblemente, sino también la palma y la canola, por supuesto repartidas desde el punto de vista geográfico de esta manera, como se ve acá, donde básicamente la soja se produce y se exporta de los países de todo lo que es la América. El flujo del comercio de granos de soja, aceite y harina es realmente muy directo, ¿no? Es básicamente los que producen América Latina, Estados Unidos, traccionados por el sudeste asiático fundamentalmente y también por Europa, y esa proporción cada vez se está abriendo a distintos países entre los distintos continentes. Hay como una demanda, yo lo que siempre digo que es el mejor ejemplo de globalización, por lo menos en lo que uno entiende con la definición de esta palabra, donde hay un mundo que tracciona, un mundo que depende y que va creando una dependencia de la soja, y por el otro lado un mundo que responde, que básicamente son los países productores, fundamentalmente por el crecimiento relativo de los últimos años, los países del cono sur. La soja, el mérito que tiene fundamentalmente es el gran valor agregado que tiene, no solamente el aceite, la proteína, sino también la soja natural, que varios países del mundo, quizá en un 7 o un 8% de la producción total, se consume como alimento directo. El alimento natural tenemos muchísimos, esta gran lista que nosotros tenemos, se puede hacer pan de soja, café de soja, etcétera, etcétera, una gran cantidad de industrias y de procesos tecnológicos que están atrás de lo que son los usos comestibles de soja, donde básicamente podemos decir China, Estados Unidos y Europa han vigorizado todo este mercado. Recuerdo que creo que en el año 1999 era un mercado en Estados Unidos de 2.000 millones de dólares y hoy creo que ya es 5 veces, y en Europa pasó también de un valor parecido a aproximadamente 8.000 millones de dólares, todo lo que tiene que ver con la soja. Bueno, los productos a base de aceite, acá tenemos tanto los usos comestibles, obviamente, es un fuerte componente de la dieta mundial, el aceite de soja, los usos industriales, donde se encuentra obviamente el biodiesel, que hoy se va a hablar de ese tema, y los usos comestibles de la lecitina de soja, que es uno de los mayores componentes de la cadena alimenticia, incluso local. Bueno, y las proteínas también con sus usos industriales, comestibles y los usos alimenticios, una gran cantidad. Se habla de, igual que el maíz, no vamos a competir con el cultivo de maíz, pero se habla de más de 1.500 usos de ambos productos.
Para lo que es la Argentina, este es un resultado de un estudio que se hizo en Axoja en los supermercados de la ciudad de Rosario, supermercados grandes, que se acaba de repetir, acaba de concluir hace un mes, donde se encontraron 1.018 productos que contienen soja o algún derivado de soja, tanto por el lado de la proteína vegetal, el aceite vegetal o el grano. Y lo más llamativo es que de los productos enlatados, el 82% tenía algo de soja, obviamente reinado por la lecitina, ¿no? Pero solamente el 6% de esos productos decían que tenía soja. Llamativo. Bueno, una cantidad donde la Argentina, si bien no es el país que más se caracteriza por esto, porque esto en Brasil se multiplica por 20 veces y en China por miles, tenemos en la Argentina por lo menos un inicio de un consumo de soja interesante. ¿Qué es lo que se gana consumiendo más soja? Y bueno, está determinado, hay libros, hay especialistas que hablan de los grandes beneficios que tiene la salud, en la salud la soja, tanto en los temas cardiovasculares como en la prevención de cánceres. Son documentos y papers científicos que avalan esta posibilidad. Hoy dentro de los nuevos usos está la nueva industria oleoquímica, donde básicamente se generan lubricantes a base de soja, que no solamente tiene que ver con lo renovable y lo no contaminante, sino también por situaciones prácticas de funcionamiento de máquinas donde el aceite de soja tiene propiedades que las hacen funcionar mejor. Un ejemplo también importante en cuanto a los usos de la oleoquímica es que, bueno, ya no es solamente la empresa que ustedes ven acá el logo, sino hay otras empresas que hoy están haciendo sus asientos de cultivos, y entre ellos de soja, las almohadas, los colchones, que se fabrican en países como Brasil y Estados Unidos a base de lo que es la industria oleoquímica de soja. Axoja es una entidad que me toca presidir, que tiene una conformación diferente a lo que son el resto de las cadenas, en el sentido de que son las entidades que tienen que ver con la soja en la Argentina, aproximadamente unas 35 entidades que forman la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina. Las empresas pueden ser adherentes y esta forma, digamos, de organización creo que ha tenido muchos puntos favorables en esta pequeña historia de estos últimos 10 años. El hecho de que sean las instituciones le dan una capacidad de razonamiento y de articulación mucho más, porque van más dirigidas al interés general que al interés de una determinada empresa. Esto no quiere decir que estamos en contra, obviamente, de las empresas, porque todas estas organizaciones, sean empresas o también del Estado, contribuyen enormemente a cada una de estas entidades. Tenemos 6 grandes áreas. La primera es la ciencia y la tecnología, que en parte ahora me voy a referir, los insumos, los servicios, la producción, la comercialización, la industria y los usos. O sea que tenemos toda la cadena prácticamente desde lo que sería la biotecnología hasta el destino final que se coloca en un barco, en un container, en un avión, etcétera, de un producto exportable. El sistema de agronegocios de soja es un complejo andamiaje donde hay aproximadamente 277.000 actores. Esta gráfica fue confeccionada en un convenio de Axoja con la Cátedra de Agronegocios de la Facultad de Agronomía, donde se ve los grandes sectores, ¿no?, como insumos y tecnología, de la manera que articulan, donde no solamente se mueven insumos, sino también procesos, donde están definidos los actores y donde hay básicamente una explicación de lo que sucede realmente en la cadena. Es realmente muy importante la articulación desde todo punto de vista dentro de esta cadena, y la función de Axoja es esa, la de articular, la de defender nuestros derechos internos y externos, la de fomentar el marketing inverso, bueno, una serie de responsabilidades que tenemos, sin dejar, y esto base a nuestra Constitución, dejar a las distintas entidades en aquellas áreas en las que realmente son exitosos y tienen la experiencia y ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo ese trabajo. Para hacer un ejemplo, todo lo que tiene que ver con la logística, liderado por la Bolsa de Comercio de Rosario. A todo esto hay obviamente un marco institucional.
una investigación y desarrollo que no es solamente del primer tema, porque investigación y desarrollo tenemos en todas las áreas de la cadena, un sistema comercial ágil, un sistema comercial que hace que esta cadena sea eficiente y es parte de su competitividad, un transporte y logística donde tenemos seguramente varias cosas pendientes en la Argentina, diría yo, súper pendientes, pero que de alguna manera hacen que nuestra cadena funcione, y un sistema financiero y seguros que colabora con la financiación de muchas de las obras, de las inversiones que se han hecho en todo el ancho de la cadena. Bueno, en los últimos años este gráfico muestra cómo ha aumentado el consumo de proteínas, incluso en los países productores como América Latina un 32%. Es muy llamativo lo de África, el aumento de un 70% en estos últimos años. Es obviamente el lugar donde hoy podemos imaginar un futuro muy importante. Cuando yo empecé a trabajar me decían que por lo menos había que esperar 50 años para pensar que África podía comenzar un cierto desarrollo. De esto ya creo que pasaron 35 y creo que no le erraron, porque estamos a 10 o 15 años de que África realmente no solamente se desarrolle en sus poblaciones, sino también que desarrolle comercio, producción y comercio de los productos. Y bueno, obviamente todo lo que es Asia con un prácticamente 50% de consumo proteico. Hoy estamos en el 2015 y este gráfico muestra un índice de expansión de la producción de pollos y de cerdos, y ya desde este trabajo fue hecho en el año 2005-2006 y se veía qué necesidad había para llegar a los objetivos que teníamos en el 2015. Y bueno, decíamos que esa área amarilla representaría lo que hacía falta para llegar a ese objetivo. Bueno, es lo que se pronostica para el año 2030, y realmente la gran pregunta es si vamos a poder abastecer de una manera, como hoy se dice, a mí es una palabra que no me gusta usar porque es tan remanida, sustentable, esta producción a nivel global. Para la Argentina, básicamente, es muy importante esta proyección. Acá tenemos un gráfico al 2022, donde la Argentina es una gran parte de la exportación que se va a ir generando y que va a mantener su sitial de primer exportador en lo que es aceite y lo que es harina de soja. La evolución del área en la Argentina es realmente, como dicen los americanos, dramática, usan la palabra dramática, pero yo diría explosiva, a partir del desarrollo de la soja transgénica. No es que sea la causa principal, pero es un hito importante en este desarrollo, donde no solamente ha aumentado la producción basada en el aumento del área, sino fundamentalmente también en lo que hace a los rendimientos. Esto, como dijo no está más con nosotros, Daniel Miró, lo definió como el milagro argentino de alguna manera, ¿no? Y realmente fue cómo se podría expandir de las zonas de alto potencial de rendimiento, cercanas a los puertos, como la zona Rosafé, a tanta región como hoy es casi 20 millones de hectáreas, y haber al menos mantenido los rendimientos a nivel de campo, sino que también estos se han aumentado. Esto es parte de toda una cadena trabajando en ese sentido. Y este es el desarrollo regional que muestra con todos los puntos verdes cómo la soja ha cubierto no solamente la zona de las provincias más importantes, sino también aquellas zonas que se llaman marginales, donde también hoy es donde más se pronostica que el cultivo podría llegar a crecer en superficie en los próximos años. Todo esto se logró fundamentalmente por ganancia genética y por ganancia por manejo de las prácticas agronómicas y por la interacción entre ambas. Yo me voy a referir más que nada ahora a lo genético, desde el punto de vista que está ya determinado que prácticamente el 65% de esta ganancia global se debe a lo genético y obviamente relacionado también con la biotecnología. El aumento del poder adquisitivo de soja, todos sabemos, ha generado una demanda, como venimos diciendo, de alimentos más densos, o sea, de mayor valor. Hay un cambio hacia el masivo autotransporte, la urbanización, el uso de energía, el problema de que tenemos de menos tierra, etcétera. O sea, tenemos suelo, tenemos energía, y el objetivo fundamental es generar más, pero con menos usos de los recursos, o incluso dañando menos los recursos. Y es lo que nosotros llamamos el factor de productividad. El factor de productividad es ese valor unitario
de rendimiento básico por hectárea, que nos va a dar básicamente ese aumento productivo general, y esto se basa fundamentalmente en R&D, que sería Research and Development, o sea, en investigación. La investigación ha contribuido y va a seguir contribuyendo enormemente a ese aumento de ese factor de productividad. Este gráfico muestra claramente la situación de la disponibilidad de los suelos agrícolas en las distintas regiones del mundo, y sabemos que tanto África como América Latina son los lugares donde más posibilidades de crecimiento físico desde el punto de vista de hectáreas. Y el gráfico de la derecha nos muestra que en el caso de América Latina vamos a hacer prácticamente en el año 2030 un 60% de los alimentos que se intercambian en el mundo. O sea, nuestra responsabilidad es muy fuerte y tenemos que hacerlo, como veíamos recién, aumentando ese factor de productividad. El mejor ejemplo, tomé este cuadro de Illinois, de la Universidad de Illinois, que pronostica qué va a pasar con la superficie, qué pasaría con 3 escenarios. Un escenario es que no aumente el promedio de rendimiento a nivel mundial, y en eso necesitaríamos para el 2030 aproximadamente 40-50 millones más de hectáreas de soja. Si ese aumento se puede hacer a una tasa compuesta del 1%, prácticamente se reduce a la mitad, y si aumentamos los rendimientos con una tasa de un 2%, hasta podríamos producir en menos superficie que lo que estamos haciendo ahora. El mejoramiento genético es una de las herramientas fundamentales. El mejoramiento genético ha tenido cambios muy importantes en las últimas décadas y diría yo en los años recientes. Siempre se lo definió como el arte y la ciencia de cambiar la genética de las plantas en orden de producir características deseables previamente definidas, y hoy es más que nada un conjunto de principios científicos donde abarca una gran cantidad de especialidades, una gran cantidad de tecnologías que la hacen mucho más compleja, mucho más cara también, y de la cual hoy no podemos prescindir como país de este trabajo. Este gráfico muestra lo que sería el mejoramiento convencional, donde básicamente es un cruzamiento, la evaluación, la selección, y hoy tenemos todo este paquete que está definido por lo que se denomina el mejoramiento molecular, que son los transgénicos, son las mutantes, son todas las herramientas que tenemos en lo que hace a biotecnología, como puede ser los marcadores moleculares. Esa es la realidad, y que en la Argentina hoy, en soja, y como hace 30 o 40 años, lo hace en un 99% la actividad privada. Es muy distinto a lo que pasó en la historia, y esa actividad privada debe tener la contraprestación, y en la Argentina, y es bueno decirlo, aunque haya representantes extranjeros, que hoy tenemos una de las mochilas más pesadas en la cadena de la soja, de que no hay un respeto a la propiedad intelectual, no están actualizadas las leyes, y estamos frente a un gran peligro de que este trabajo que se ha hecho se pueda continuar. ¿Por qué es importante el mejoramiento genético? En primer lugar, porque impacta en la producción y en los sistemas de producción, ya sea el rendimiento en grano, la tolerancia al estrés, la adaptación a resistencia a enfermedades, o sea, una parte directamente a la producción. Otro de los logros de mejoramiento genético van a la industria, a los procesadores de alimentos, tiene que ver con el porcentaje de proteína, la calidad de proteína, también el mayor aceite, distintos ácidos grasos, un mejor balance de aminoácidos, todo eso se puede cambiar y mejorar con la genética. Y también en los consumidores, hoy ya estamos en esa gran etapa en la que los productos ya se hacen orientados a tener una mejor característica en lo que hace a la sustancia de, por ejemplo, los ácidos grasos, donde tenemos mayor participación de ácidos grasos positivos, como el caso del oleico, etcétera, y también de todo lo que tiene que ver con los monosaturados y bajos, y el omega 3, que hoy está reemplazando también todo lo que es la industria del pescado, también de una manera más sustentable. En esto hay muchísimo para crecer. En la Argentina el mejoramiento genético, como decía, fue muy importante. Hoy tenemos 460 variedades inscriptas, el crecimiento ha sido sostenido, y de ese crecimiento el mayor se ha dado en los últimos años. En los últimos 10 años hubo un 45%. Primero estuvo en el 96 en lo que hace a eventos biotecnológicos que se incorporan a este proceso, el evento de resistencia al glifosato, después el evento de resistencia a insectos, que es denominado la soja intacta,
Y tenemos ahora la aprobación, para que esto fue lanzado ya el año pasado, de China, que es generalmente el país que más está tardando en la aprobación, pero realmente lo viene haciendo a un ritmo más lento, pero cierto, a contraparte con Europa, que nos crea mucho más problemas en este aspecto. La ganancia genética en Argentina, medida por ejemplo, 2 variedades de las más sembradas en su reemplazo y también por una cantidad de variedades que fueron saliendo de parte de 2 empresas distintas, me dieron la misma ganancia genética, que es aproximadamente en los últimos 15 años un 1.6% en lo que hace al mejoramiento genético. Lo más importante también de estos últimos 20 años ha sido esa sinergia que ha mantenido una soja transgénica resistente al glifosato. Ya sabemos que hoy estamos ante un escenario distinto con el tema de las malezas resistentes, con la siembra directa. No se hubiese expandido la siembra directa, que realmente es un sinónimo de manejo adecuado del suelo, de mantenimiento de la humedad, bueno, una cantidad de propiedades muy favorables desde el punto de vista agronómico, donde se generó una simbiosis que creó una plataforma que nos ha permitido llegar a donde hoy estamos. La visión que el mundo tiene, y no podemos descartarla, de muchos lugares de América Latina y de ciertas partes de Argentina, es una agricultura de los 60, 70 y 80, que es cierto que en algunos países, y en esto no me refiero a la Argentina, el desmonte fue una de las causas fundamentales del aumento del área. Hablemos de Brasil, de Paraguay. Si bien no es tan grave desde el punto de vista del tipo de foresta, como se dice, que se ha eliminado, realmente ha sido un escenario. Hoy el escenario, y en esto la Argentina lo lideró, es el de la siembra directa, el de manejo de los residuos, el de las rotaciones, que en la Argentina es una falta, pero bueno, este es el escenario al que queremos ir y que tiene que ver con el factor de productividad. Para eso la cadena de la soja también a nivel internacional ha conformado la International Soybean Grower Association, que apunta básicamente a parámetros de manejo sustentable del suelo, sustentable del agua, de las prácticas agrícolas, de las prácticas comerciales y adopción sustentable de prácticas ambientales. Esta organización también trabaja fuertemente en lo que hoy comentaba, el marketing inverso. Casualmente en 2 días nos vamos a China junto con los demás países a seguir trabajando en estos temas. Y el otra área que hemos trabajado fuertemente es una entidad muy conocida, si bien no es mucho el volumen que se está comercializando a nivel internacional, pero es la Roundtable of Responsible Soy Association, que la particularidad que tiene esta entidad es que también tiene a los consumidores adentro de la cadena, y eso creemos que es muy importante. Básicamente es una certificación de la producción. ¿Cuáles son las contribuciones para lograr realmente el logro de tener las suficientes calorías, como se muestra en este gráfico, para llegar al 2025 en este caso? Prácticamente el mejoramiento tradicional y la biotecnología son las 2 herramientas que hacen que ese gap que hoy tenemos para poder llegar a las necesidades de ese momento se puedan lograr. Hoy decía, una de las herramientas más importantes que hoy se está utilizando en el mejoramiento genético para hacerlo mucho más eficiente son los marcadores moleculares. Hoy hay un nuevo escenario. Cuando empezamos nosotros a trabajar eran las plantas y bueno, y una serie de tecnologías y metodologías en el campo para poder hacer las selecciones, etcétera. Hoy cada planta está identificada por su ADN. Hoy tenemos una huella digital por cada una de las plantas, y este escenario, este cuadro que uno ve, es lo que se ve habitualmente hoy en los trabajos de los fitomejoradores. Desde el punto de vista de los transgénicos, ¿qué es lo que viene? Bueno, este gráfico se muestra desde el año 2010 que se confeccionó. Yo recuerdo una noche estaba en casa y un economista agropecuario muy importante de la Argentina me llamó, me lo mandó en inglés y me dice, por favor traducímelo, que mañana a la mañana tengo que dar una charla de la primera vez que se generaba. Bueno, lo tradujimos y la verdad es que lo que muestra es
desde el año 2010 hasta el 2020 cuál iba a ser el flujo de distintos transgénicos que se iban a ir incorporando, básicamente en Estados Unidos. Esto estaba hecho para Estados Unidos. Nosotros hemos hecho algún cambio acá, hemos introducido, por ejemplo, el gen de tolerancia al estrés hídrico de Bioceres. Bueno, en la parte de arriba se ve todo lo que tiene que ver con el alimento, ¿no? Son eventos que se transformaron para desarrollar un mejor alimento. Y a la parte de abajo toda la parte más agronómica. Y bueno, básicamente se puede ver que ya en el 2010 se pronosticaba una cantidad de eventos que tienen que ver con el control de malezas, que ya se venía viendo de que iba a ser necesario ya para finales de esta década tenerlos en el campo. Bueno, una cantidad donde participan básicamente las grandes empresas multinacionales. Ellas son las que generan estos eventos. Todos estos tienen que ver con la soja. En lo que hace a los que están de la parte de abajo, seguramente todos los países productores vamos a compartirlos. En los que están en la parte de arriba, yo creo que Estados Unidos se va a quedar con un monopolio de estos eventos, porque también no está muy claro cuánto de mercado se va a ir logrando con el tiempo, y hacer masiva esa producción sabemos que ya perderían el valor económico que tienen al haber una producción probablemente descontrolada. Pero sí, en el caso de la parte agronómica vamos a tener, ya se está trabajando en Argentina, tenemos los sistemas regulatorios y los trabajos, y lo único que necesitamos para que esto sea seguro es que mejore el tema de la propiedad intelectual en semillas en Argentina. El lanzamiento de Intacta fue un lanzamiento que se hizo hace ya 1 año y medio, y básicamente es una tecnología muy determinante en lo que hace a el impacto ambiental favorable. ¿Cuántos litros, cuántos kilos de insecticida se van a dejar de usar en función de que tenemos una soja con resistencia a insectos? En el tema de alimento, este es un caso de la soja con alta lisina, una empresa americana que básicamente ha cambiado 2 genes de todo un proceso de obtención de la lisina, por el cual este sistema metabólico que se retroalimenta, digamos, y se inhibe básicamente cuando se produce más cantidad de lisina. De esta manera se hace insensible esa producción de lisina, y hoy tenemos sojas con prácticamente 5 veces la lisina que tiene una soja común. En el año 2009 nos reunimos todos los países del mundo en Brasilia. A mí me tocó coordinar la mesa de soja a nivel internacional, y trabajamos fuertemente en definir cuáles son los parámetros de investigación para los próximos 20 años. Y en ese momento definimos todos los países la tolerancia al estrés hídrico, la eficiencia en el uso del agua, la tolerancia al estrés térmico, porque la soja se va a ir moviendo hacia los lugares con más tema térmico positivo. Tolerancia al arroyo, una enfermedad realmente muy importante que ya se le está encontrando la vuelta en lo que hace a control, no solamente por el lado químico, sino por el lado genético. Tolerancia a los nematodes son una de las plagas más importantes a nivel mundial y las que más pérdida causan en la producción de soja a nivel internacional. No es el caso de la Argentina. Adaptación a diferentes tipos de suelo, respuesta a los fertilizantes, resistencia al deterioro del grano para tener una calidad física mucho mejor, y obviamente el rendimiento. El rendimiento es el factor fundamental. No es que lo puse último porque tenga que ser el último, siempre se lo pone primero, pero es como redundante en objetivos de mejoramiento. Bueno, muchísimas gracias. Doy paso a los próximos.